muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este primer mensaje del año. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más al primer programa de este año, Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto día del nuevo año. El tiempo se va como agua entre los dedos. Es increíble. Hace unos 2025 años fue la primera Navidad. Hace unos 2025 años fue la muerte de Jesús. Hace unos 2025 años fue la resurrección de Jesús. Estos tres pilares de la fe cristiana conforman la base del Evangelio. Evangelio que hace que un hombre sea un verdadero cristiano, sea una raza de hombres diferentes. Pero, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo cristiano? Tanta maldad hubo el año pasado y aún habrá más maldad en este año en una sociedad occidental llamada cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad, injusticia, divorcios y pecados? ¿No se supone que son cristianos? Las personas llamadas cristianas harán mucho daño en este año en su entorno. Y lo más triste es que casi todos se llaman cristianos y van a las iglesias. Algo no encaja. ¿Por qué prospera la maldad en este mundo hispanoamericano si todos se llaman cristianos y hay 1000 iglesias llamadas cristianas por todos lados? ¿Por qué? Bueno, sencillo, estimado oyente cristiano. La respuesta es sencilla. En esas iglesias todos tienen un evangelio falso que no cambia, que no transforma, que no da vida, que no funciona, que no ayuda a esta sociedad, que no tiene poder. Un evangelio no bíblico, un evangelio falso, un evangelio maldito. Así es el evangelio católico, calvinista, pentecostal, adventista, mormón, mesiánico, el de los falsos bautistas y el evangelio de los rabinos. Cuando la policía atrapa a un delincuente, si le preguntáramos sobre su fe, seguro que diría que pertenece a alguna de estas iglesias que hemos nombrado antes y se llama cristiano. Si en los barrios llenos de iglesias, si en las ciudades llenas de iglesias sigue habiendo tanta maldad, injusticia y delitos, sencillamente es porque esas iglesias y sus miembros no son cristianos, no influyen en esa sociedad porque tienen un evangelio falso, un evangelio sin poder. Es pura lógica, estimado oyente. Hoy en día cualquiera se llama cristiano y a cualquiera le llaman hermano. Pero ser cristiano es un grupo muy selecto, es algo de muy pocas personas, dice la Biblia. Bien, con base a esta intensa introducción inicial, a continuación meditaremos en el pasaje elegido por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas para este primer mensaje del año. Romanos capítulo 1, versículo 16, que, parafraseado, dice así: No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de los hombres que lo crean, sean judíos o gentiles. Estudiaremos este pasaje con usted de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase del versículo de hoy que dice: No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, estimado oyente, es para enorgullecerse, no para avergonzarse. El Evangelio es solo para valientes, no para cobardes que se avergüenzan y no se convierten. La persona que del Evangelio se avergüenza es un sinvergüenza, y el que predica un Evangelio falso es un farsante. Como pastor y director de este programa y de este ministerio, no me avergüenzo del verdadero Evangelio. Lo llevamos predicando casi 40 años. Pero sí me avergüenzo de los otros evangelios, los evangelios de los sinvergüenzas. Hay gente que con poca vergüenza predica un evangelio falso. Otros dan vergüenza ajena
cuando uno los ve gritando en las calles o en los púlpitos un evangelio vergonzoso y errado. En cambio, en este ministerio es un gozo, un orgullo, un privilegio, un honor poder predicar el evangelio único y verdadero a los gentiles, el evangelio con enfoque jurídico. Nos enorgullecemos humildemente de ser uno de los pocos canales, o quizás el único, que predica el evangelio netamente jurídico. Nos enorgullecemos también de ser de los pocos ministerios, o quizás el único, que predica tan detalladamente, tan repetidamente, tan insistentemente, tan racionalmente el evangelio jurídico a los gentiles. No somos los únicos que predicamos la verdad, afortunadamente. Pero sí creemos sinceramente, estimado oyente, habiendo analizado todo Internet, que el Ministerio Tinajas se enorgullece de ser el ministerio que más claro expone el evangelio a los gentiles. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase del versículo de hoy que dice: el evangelio es el poder de Dios. ¡Qué frase, estimado oyente! ¡Qué frase! Punto número 1. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios en una persona. Por lo tanto, si una persona el año pasado fue esclava de sus pecados, entonces es obvio que no tiene poder para vivir la vida cristiana. Y si no ha tenido poder, es porque no tiene evangelio. Y si no tiene evangelio, está perdido. Es pura lógica. Es un simple engañador religioso que no vale de nada como persona espiritual. Sin evangelio, usted no vale nada. Es un simple animal, guiado por sus instintos, su naturaleza caída, sus pecados y el pecado. Cristianos hay muy pocos. Es una raza exclusiva de pocos hombres. Es un grupo muy selecto. Es una verdadera raza de hombres diferentes. En palabras parafraseadas del apóstol Santiago, le decimos: muéstreme su vida y veremos qué poder tiene su evangelio. Punto número 2. ¿Qué significa aquí la palabra poder? Bien, en otras palabras, digamos más nuestras, podríamos decir que el poder del evangelio es una fuerza que activa al convertido. Es una fuerza que brota de dentro y tiene el poder de transformar la vida y hacer que fluya agradar a Dios, vencer el pecado y vivir una vida de justicia. Y luego, al final del mensaje, le revelaremos cuál es esa fuerza de Dios que actúa en el hombre convertido. Ahora, para tener este poder, antes hay que convertirse. No hay poder sin conversión. Cuando usted se convierte, recibe ese poder. Y ahí entramos en otro problema. Tampoco se enseña en las iglesias cómo es la forma correcta de convertirse. Pero hoy, en el inicio mismo del año, le enseñaremos a usted nuevamente estas dos cosas: el evangelio verdadero y el método correcto para recibir el poder del evangelio. Punto número 3. Si la Biblia dice que el verdadero evangelio es el poder de Dios en una persona, preguntamos: ¿poder para qué? Bueno, el evangelio verdadero es el poder para vencer al mayor enemigo del hombre, el pecado. Así que, si usted se llama cristiano y va a una iglesia cristiana, pero es una persona mentirosa, vive en unión libre, es inmoral, es mala persona, es egoísta, es materialista, es idólatra, tiene malos pensamientos de odio, rencor, violencia, venganza o rechazo a alguien. Si se llama cristiano pero tiene falta de perdón, es una persona vengativa, vive deprimida, va al psicólogo, vive en constantes malas actitudes, tiene envidia, tiene celos, tiene mal carácter, es prepotente, es maleducado, se ofende por todo, no acepta la verdad, es una persona deshonesta en sus negocios, roba o ha robado o paga mal a sus empleados, se pelea con todo el mundo, solo le importa el amor al dinero y vive en amargura y murmurando por todo. Si usted se llama cristiano pero es desobediente a la ley y a los padres, vive en pereza o vagancia sin querer trabajar ni hacer nada, si ha hecho algún tipo de maldad deliberada, si se llama cristiano pero vive como un ateo o un mundano, si usted hace siempre las cosas mal hechas,
si usted es una persona impaciente que no tiene dominio propio y larga por la boca todo lo que le da la gana, si usted maldice o usa palabras sucias, si usted es autocompasivo y cree que todo el mundo está contra usted, si usted se llama cristiano pero manipula a los demás, si usted maltrata o ha maltratado a sus empleados, a su esposa, a sus hijos o a sus padres, si usted es machista o defiende el feminismo, si usted defiende la falsa y perversa ideología de género, si usted está a favor de los homosexuales o es usted homosexual o lesbiana, si usted cree o practica la unión libre, si usted está divorciado y recasado, si usted es prepotente en su conducta, si usted se llama cristiana y es una mujer de carácter dominante, si usted es una mujer líder o pastora, si usted se ha emborrachado o es un borracho, si usted practica los celos, el desprecio, el enojo, la desconfianza, la imprudencia, si usted se llama cristiano pero es esclavo de la tacañería, si usted practica el chisme o la calumnia, si usted hace trampas y miente en sus negocios o en su vida diaria, si se llama cristiano, pero usted practica la terquedad, la soberbia, la autojustificación o la resistencia cuando le dicen la verdad, si usted se llama cristiano pero da mal testimonio ante los demás, si usted maltrata a los niños, si usted enseña mal a los niños, si usted le pega a las mujeres, si practica la idolatría de la religión, si vive en adulterio, si se ha divorciado, si es infiel a su promesa matrimonial, si le domina el orgullo o los celos, si la flojera es parte de su carácter, si usted no razona porque es impulsivo como un animal, pasional o sentimental, si ha estafado a alguien, si no ha pagado lo que debe, si se ha metido en deudas que no puede pagar, si usted se llama cristiano pero es una persona desagradecida, si practica la fornicación, la inmoralidad, el egoísmo, los griteríos o hace escándalos en donde vive, si usted se llama cristiano pero tiene la mala costumbre de jurar y prometer pero no cumple lo que dice, si usted cree en el horóscopo, en las adivinaciones, en las cartas, si usted consulta la santería, consulta a los muertos o venera la muerte o los brujos, si usted es supersticioso llamándose cristiano, si usted es cobarde, si usted va a la iglesia todos los domingos, si usted se llama cristiano pero va al psicólogo o al psiquiatra, si usted se ha metido o está metido en las cosas ocultas como la muerte, la pachamama, la santería, la brujería, el espiritismo, el poder de la mente, el poder de las palabras, el poder de reclamar, el poder del universo y un largo etcétera. Si usted es una persona soberbia que no recibe lo que se le dice, si usted practica como hombre o como mujer la coquetería, la sensualidad en su vestir, si usted va de cama en cama, si usted siendo hombre se viste como mujer, si usted siendo mujer pretende ser igual al hombre, si usted despilfarra el dinero en la vanidad, en el lujo, en acumular dinero, en presumir, en ropa de marca, si usted se llama cristiano pero es duro de corazón, si tiene vicios, si es esclavo de internet, si es esclavo del juego o de los juegos, de los casinos, de la lotería, si usted tiene dos caras y vive en la hipocresía aún llamándose cristiano, si usted está apegado a las cosas de este mundo, si usted cree en la política y va a votar a los mentirosos políticos, si usted es una persona desordenada y sucia, si usted solamente acumula porquería en su casa, si usted es siempre impuntual, si usted se llama cristiano y hace las cosas solo por interés o por dinero, si engaña a la gente y vive en la mentira, si llamándose cristiano no hace nada para Cristo, si ha pensado o ha intentado el suicidio, si usted como cristiano ha tenido ganas de matar a alguien, si usted ha abortado o defiende el aborto, si usted es un esclavo del pesimismo, si usted estropea el cuerpo, si usted fuma, bebe, se droga o se ha hecho tatuajes, si usted es esclavo del gimnasio y del culturismo del cuerpo, si usted está anoréxico o usted está gordo porque come más de la cuenta y come sin control, si usted es gordo, no por enfermedad, sino que si usted es gordo por comer más de la cuenta, usted está en pecado aunque se llame cristiano. Si usted se llama cristiano y va de fiestas mundanas, si usted va a las discotecas o escucha la música moderna mundana o escucha también la mal llamada música cristiana, si usted se ha hecho operaciones estéticas innecesarias, si usted como cristiano hace las cosas sin pensar, si toma decisiones sin consultar la Biblia, si usted vive para ganar dinero,
si usted se ha relacionado en noviazgo desigual, o se ha casado con quien no debía, si usted está contra el pueblo de Israel, si usted no lee ni estudia la Biblia, y si usted no hace la voluntad de Dios cada día, pero se llama cristiano, entonces, con todo esto dicho, tengo malas noticias para usted. ¿Cómo se le ocurre llamarse cristiano? Usted es un perdido, es un pagano barnizado de religioso, camino de la condenación eterna, aunque esté metido en una iglesia. Y es usted una lacra para esta sociedad que perjudica a esta sociedad con su conducta. Y es una mala persona, aunque el año pasado haya estado metido en una iglesia y este año piense hacer lo mismo. Nada de eso cambiará sus pecados. La evidencia de que las iglesias son falsas y no tienen poder para mejorar esta sociedad, y de que solo están para sacarle a usted el dinero, esa evidencia está en los barrios y está en las ciudades donde hay iglesias. Son cada año peores y más delictivas esas zonas, con todos esos pecados que hemos dicho, a pesar de que esos barrios y ciudades tienen muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en su barrio, estimado oyente? ¿Cuánta delincuencia hay en su barrio, estimado oyente? Esa es la evidencia innegable que las iglesias, sus pastores, sus doctrinas y su evangelio no valen para nada en esta sociedad. ¿Puede alguien refutar este argumento? Todo esto que hemos dicho sucede porque no hay evangelio, no hay poder, solo hay religión. Y la religión no tiene poder dentro del hombre. La religión solo impone su poder fuera del hombre. Por eso queremos empezar este año analizando esta importantísima frase de la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios en el hombre. Si usted no tiene poder, usted es un perdido. Si usted va a cometer los mismos pecados en este año que el año pasado, eso le genera a usted un grave problema jurídico ante Dios. Si el evangelio es el poder de Dios y usted no tiene poder, usted experimentará el poder de la ira de Dios sobre usted. Le profetizamos, estimado oyente, que este año 2025 será igual que el anterior en delitos, corrupción, maldad social, injusticia, jueces corruptos, políticos corruptos, bancos explotadores, y el sistema de élite seguirá su dictadura social sobre el mundo. Esta sociedad no tiene esperanza porque no tiene evangelio y porque no tiene poder de ese evangelio. Pero hay esperanza por medio del poder del verdadero evangelio. Por mucho que usted haya dicho hace 5 días, ¡Feliz Año Nuevo!, eso lo dijo también el año pasado. Y mire lo que pasó en su vida todo el año. Así que en realidad no será feliz este año tampoco, porque sus pecados le cargarán el alma. Sus pecados no le harán feliz, y la suma de todos los hombres pecando este año no harán que este sea un año feliz. Será igual que el año pasado, un año de mal en peor, hasta que Dios se canse del hombre, acabe su paciencia sobre el hombre, y la ira de Dios caiga sobre este perverso planeta y lo castigue con la justicia del Apocalipsis. Por eso este mensaje del primer domingo del año es para que usted se replantee su cristianismo, su iglesia, su pastor y su evangelio, a ver si tienen poder. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase, que dice: el evangelio salva a todo hombre que lo cree. Punto número 1. Esta simple frase pequeña derriba 3 doctrinas herejes grandes. Primero, derriba el universalismo. Segundo, derriba la doctrina que niega el libre albedrío. Y tercero, derriba la doctrina que dice que la salvación es por obras. Todo esto está escondido en esa pequeña frase. El evangelio salva a todo hombre que lo cree. Pero pastor, ¿dónde está esa información en esta pequeña frase? No la veo. Bueno, estimado oyente, ahí entra en juego el famoso método expositivo que tantas veces hemos enseñado, donde, analizando detalladamente el contenido de la frase, veremos que ahí
se derriban esas tres herejías. Veámoslo. Primera herejía, el universalismo. El universalismo es la doctrina falsa que dice que, como Cristo ya murió, entonces todos los hombres ya tienen sus pecados perdonados y todos van al cielo. Pero eso es falso, porque el pasaje dice que todo hombre individualmente para salvarse debe hacer algo personal, debe creer el Evangelio. Si el universalismo fuera real, el pasaje no diría que todo hombre debe hacer algo personal para salvarse, porque ya serían salvos. El pasaje no diría que hay que creer el Evangelio. Segunda herejía, la secta de los calvinistas, la peor secta que hay en toda la tierra. Y esta secta dice que el hombre no tiene libre albedrío. Pero como se ve aquí, el pasaje infiere que cada persona sí tiene libre albedrío, porque el pasaje dice que cada persona debe tomar la decisión libre de creer el Evangelio. Y si esto es así, hay libre albedrío. Los calvinistas dicen que Dios salva selectivamente al hombre que Él quiere, pero aquí el pasaje de Dios dice que la salvación depende del libre albedrío del hombre si cree el Evangelio. ¿Puede ver la falsedad de la peor secta del mundo, el calvinismo? Tercera herejía. Si hay que creer el Evangelio para salvarse, entonces las obras buenas humanas y el cumplir los mandamientos quedan descartadas. Este pasaje es una bofetada a los católicos y a los adventistas. Pasemos ahora al punto número 2 de la tercera frase. Ahora, si la frase habla de creer, la pregunta automática, teológica y necesaria es saber correctamente qué es creer. Bueno, hoy en día creer es simplemente aceptar algo intelectualmente. Creer es también tener esperanza. Otros dicen que creer es tener fe en Dios que le ayudará. Otros dicen que creer es admitir que algo existe. Pero, nada de esto es creer el Evangelio. Métase esto bien en la cabeza, estimado oyente. Creer para su salvación, bíblicamente hablando, implica dos cosas juntas. Primero, implica razonar lo que se escucha y luego apropiarse de lo razonado. Eso es el correcto creer bíblico. Primero razonar algo y segundo agarrarse de lo razonado. ¿Ve? Esta definición teológica no tiene nada que ver con lo que se enseña en las iglesias. Al final del mensaje le mostraremos con detalle el Evangelio que usted tiene que creer, es decir, razonar y apropiarse. Y punto número 3 de la tercera frase. Si el Evangelio salva, entonces la pregunta obligada es, ¿de qué me salva el Evangelio? Bueno, el Evangelio le salva de dos cosas. En la tierra le salva de ser esclavo del pecado y de los pecados. Y en la eternidad, el Evangelio le salva del castigo, del dolor físico y de la condenación eterna. La salvación está en el Evangelio, no en una iglesia, no en un pastor, no en peregrinar, no en ayunar, no en hablar lenguas, no en creer en Jesús, no creyendo en Dios, no creyendo en la Virgen, no creyendo en una iglesia, no guardando el sábado, no hablando en lenguas, no en levantar la mano y repetir una oración aceptando a Jesús en el corazón. ¡No! Nada de eso le salva de los pecados en la tierra, ni le salva de la condenación en la eternidad. Lo único que le salva de todo eso es creer el Evangelio del Señor del Evangelio. Entremos ahora en la cuarta y última frase del pasaje de hoy, que dice: el Evangelio primero fue dirigido a los judíos y ahora es para los gentiles. Punto número 1. Aquí vemos claramente lo que siempre hemos enseñado, que en la Biblia hay dos grupos de hombres claramente diferentes delante de Dios: los judíos y los gentiles. Esto es innegable. Se dice varias veces en el Nuevo Testamento. Punto número 2. Ahora,
Si hay dos grupos de hombres diferentes delante de Dios, judíos y gentiles, y ambos grupos tienen contextos culturales y espirituales diferentes, entonces Dios nos da también dos enfoques diferentes y dos lenguajes diferentes para presentar su evangelio para cada uno de estos dos grupos. El enfoque y lenguaje mesiánico a los judíos y el enfoque y lenguaje jurídico para los gentiles. Esos dos lenguajes están claramente en la Biblia. La Biblia no solo tiene un lenguaje, tiene dos, el lenguaje mesiánico y el lenguaje jurídico, porque hay dos grupos de hombres diferentes. No se puede usar el mismo lenguaje y el mismo enfoque del Evangelio a los dos grupos de la Biblia. Debemos saber obligatoriamente como evangelistas cómo hablar y cómo presentar el Evangelio a cada uno de estos dos grupos. Punto número 3. Ahora, pastor, ¿cuál es y cómo es el enfoque mesiánico a los judíos y cómo es el enfoque jurídico a los gentiles? ¿Me lo puede decir? Bueno, lo hemos dicho muchas veces en el canal, pero hoy procede enseñarlo nuevamente. Preste atención. Al judío hay que demostrarle con todo el Antiguo Testamento, desde Génesis en adelante, que Jesús es el Mesías. Incluso Jesús mismo hizo esto. Él usó el método judío mesiánico con los suyos para demostrar que él era el Mesías. Y ese método lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 27, que dice: Comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba lo que todas las escrituras decían de él. Ve, ahí lo tiene. Ese es el enfoque, método y lenguaje con el que hay que hablarle a un judío sobre la buena noticia, el Evangelio, que el Mesías ya vino y es Jesús. En cambio, a un gentil no tiene sentido hablarle de Moisés y los profetas, porque los gentiles no sabían nada de Moisés, ni del templo, ni de los profetas, ni de los sacrificios, ni del cordero, ni de lo que decían las escrituras. El gentil necesitaba otro enfoque de la buena noticia, necesitaba otro lenguaje más directo, más corto, más claro, más racional y jurídico, porque el gentil no tenía escritura, solo tenía razonamiento y conciencia. Así que Dios mandó que se predicara a los gentiles apelando a su conciencia y a su razonamiento con los elementos jurídicos y bíblicos que usted tiene en pantalla. Y eso mismo hay que seguir haciéndolo en el día de hoy. Nada ha cambiado. Hay que seguir hablando a los gentiles con lenguaje jurídico. Pero los pastores no tienen ni idea de este tema, de que hay dos grupos, dos lenguajes y dos enfoques del Evangelio. Ellos siempre utilizan el lenguaje de los judíos y se lo aplican a los gentiles, pero eso no salva a los gentiles. Esos pastores están enviando a los gentiles a la condenación eterna. Aprenda este importante tema, estimado oyente, y si tiene preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Como hemos dicho muchas veces, estamos en el tiempo de los gentiles. Es decir, estamos en el tiempo donde Dios tiene paciencia con este planeta. Dios tiene su ira contenida. Por lo tanto, no son los últimos tiempos, no se acaba el planeta, no viene el fin del mundo. Tenga paz, no le haga caso a todos esos mentirosos y a esos documentales de la televisión. Dios tiene su justicia detenida y contenida. Dios tiene su castigo postergado. Entre tanto, predicamos el Evangelio a los gentiles. Dios no destruirá aún el planeta, porque aún estamos trabajando, difundiendo este Evangelio a los gentiles hasta que entre el último convertido. Un día el Señor vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Ellos tuvieron su tiempo y su oportunidad. Entonces Dios los dejó de lado para centrarse ahora solo en los gentiles, a los cuales les predicamos en este tiempo el Evangelio con lenguaje jurídico. El planeta no es destruido aún porque estamos predicando el Evangelio. Cuando Dios decida que este tiempo de los gentiles llegó a su fin, quitará a los predicadores del Evangelio de la tierra y vendrá el Apocalipsis. Así que tenga paz y aproveche este tiempo, estimado oyente, de la paciencia de Dios sobre usted para su salvación.
Y punto número 5 de la última frase. Bien, pastor, hemos entendido todo este mensaje, pero ahora nos falta que nos diga qué es eso del famoso evangelio jurídico. ¿En qué consiste ese evangelio, ese poder jurídico? ¿Nos lo puede decir? Bueno, precisamente hemos dejado esto para el final del mensaje, el punto más importante de todo el primer mensaje del año. Así que preste atención, preste mucha atención a esta revelación y haga el esfuerzo de seguir el siguiente razonamiento. Toda la Biblia dice que Dios es juez y el hombre delincuente porque el hombre comete delitos, y los pecados son delitos delante de Dios, dice la Biblia. Entonces, el hombre, frente a Dios, con esos delitos, tiene un grave problema jurídico porque esos delitos despiertan la justicia de Dios, el juez, y esa justicia y castigo tiene que caer sobre el hombre delincuente. ¿Puede ir viendo el lenguaje jurídico? ¿Puede ir viendo el problema? Dios es juez justo, dice la Biblia, y tiene que hacer justicia. Pero si la justicia cae sobre el hombre, ¡zas!, no hay salvación y enviaría al hombre a la cárcel eterna. Y precisamente de lo que se trata es de salvar al hombre de esa cárcel eterna. Ahora, por otro lado, el hombre no puede hacer nada por su salvación. Es un delincuente impotente. Es un convicto y está en busca y captura en libertad condicional hasta que Dios lo capture y le aplique la justicia y lo mate. Bien, hasta aquí con la mala noticia que tiene todo hombre. Un delincuente delante de Dios el juez. Ahora, como el hombre no tiene ninguna posibilidad jurídica de librarse por sí mismo de la justicia de Dios, entonces ahora viene la buena noticia, el Evangelio. Escuche bien, el Trino Dios mismo, los tres, diseñan un plan jurídico para salvar al hombre de la justicia de Dios sin que Dios se salte su justicia y a la vez poder perdonar los delitos del hombre. ¿Me sigue? Bien, ese plan jurídico, esa buena noticia jurídica es esta. Uno de los miembros de Dios, el Hijo, viene a la tierra, se hace hombre, cumple toda la ley siempre, jamás comete un solo delito. Pero, a pesar de ser inocente, sin ningún delito, el Hijo de Dios, hombre, se ofrece a recibir la justicia divina que merece el hombre por sus delitos. ¿Me sigue? Por eso el Calvario es el lugar de ejecución jurídica donde el Padre, el juez, ejecuta la justicia divina que merece el hombre y la ejecuta sobre Jesús, el hombre inocente. Y al descargar esa justicia sobre el Señor Jesús, de esa manera, al descargar la justicia que había despertado el hombre por sus delitos, Dios queda satisfecho. Ha satisfecho su justicia. Esta es la buena noticia, la justicia caída del cielo sobre el inocente Señor Jesús. Pero esta es solo la parte que hace Dios por el hombre. Pero a pesar de todo esto, de todo lo que hace Dios, el hombre aún no es perdonado automáticamente. Aún falta algo. Ahora viene la parte que debe hacer el hombre. Dios le manda a cada hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15, que para ser declarado jurídicamente inocente de sus delitos ante Dios el juez, el hombre debe cumplir 2 requisitos jurídicos antes de que Dios le quite la vida. El primer requisito jurídico es que el hombre debe humillarse ante Dios el juez y debe declarar y reconocer sus pecados de forma concreta ante el juez. El segundo requisito jurídico que el hombre debe cumplir ante Dios el juez tiene 3 partes. Los tiene en pantalla. Primero, el hombre debe reconocer que merece recibir la justicia de Dios por sus delitos. El hombre debe declararse delincuente y culpable ante el juez. Segundo, debe reconocer también que esa justicia que él merecía le cayó al Señor Jesús. Y tercero, importantísimo, el hombre debe tomar para sí por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Esta es la parte que tiene que hacer el hombre. Todo este razonamiento jurídico,
teológicamente hablando, es creer el Evangelio. ¿Puede ver el lenguaje y el aspecto jurídico, estimado oyente? Ahora, escuche esta revelación con el que vamos a cerrar el mensaje. Cuando una persona se apropia de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, que limpia sus injusticias, entonces esa justicia apropiada para sí, esa justicia en usted, le da poder y le hace vivir fluidamente una vida de justicia. Ese es el poder verdadero del Evangelio, el poder de la justicia de la cruz que le hace vivir a usted una vida de justicia. Entonces sí, el barrio lo notará. Entonces sí, la familia lo notará. Entonces sí, la sociedad lo notará. Esa justicia de Dios en la cruz, caída sobre el Señor Jesús, que limpia sus injusticias, cuando usted se apropia de ella por la fe, le da poder para vivir una vida de justicia y le salva del juicio de Dios. Esta es la correcta interpretación y la preciosa revelación de lo que es el poder del Evangelio, la justicia de la cruz, un poder jurídico. Amén, aleluya. Si a usted no le han enseñado esto, estimado oyente, usted está perdido y está en una iglesia equivocada. Si a usted le han enseñado que la misa le salva y le da poder, usted está perdido. Si a usted le han enseñado que las lenguas le salvan, usted está perdido. Si a usted le han enseñado que una oración de fe le salva, usted está perdido. Si a usted le han enseñado que guardar el sábado le salva, usted está perdido. Si los calvinistas le han enseñado que crea en Jesús, usted está perdido. Lo que salva de la condenación eterna y lo que le da poder para la vida diaria es la justicia de la cruz, el enfoque jurídico. Bendita revelación, bendito evangelio, bendita justicia de la cruz, que conste en acta. Ahora, llegados ya al final de este primer mensaje del año, para que usted sea declarado justo e inocente delante de Dios de sus delitos, para que usted pueda recibir el poder de la justicia de la cruz, para que usted sea perdonado de las injusticias cometidas el año pasado y de toda su vida, para que usted inicie este año con el perdón de todos sus delitos ante Dios, para que usted tenga poder para no ser esclavo de sus pecados en este año, para que usted pueda salvar su alma de la condenación eterna, y para que usted pueda entrar en el reino de justicia social eterna, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que el Señor Jesús manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse de sus injusticias y crean en la justicia caída en la cruz. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en el silencio de ese lugar, en sus palabras, obedezca hoy los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15 y usted tendrá paz, perdón y poder. Amén, aleluya. Bien, se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su salvación. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es.
Ahora, antes de terminar, queremos invitarle a colaborar voluntariamente con el canal para que podamos seguir difundiendo la verdad este año y podamos también llevar adelante todos los proyectos nuevos que queremos hacer en el Ministerio Tinajas en la difusión del Evangelio de poder. Anímese a confiar en nosotros y apóyenos con sus donaciones este año. Le recordamos también que hemos sacado a la luz el libro del noviazgo bíblico, el matrimonio bíblico y la verdad del tema del divorcio, todo en un solo libro. Usted puede adquirirlo en Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene los detalles. Muchas gracias anticipadas. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad intensa y poderosa en este primer mensaje del año, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, profesor y expositor bíblico del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.